Ahí más cerca. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a dar comienzo a una nueva reunión de la Sociedad Argentina de Hematología. Los temas que nos involucran hoy son de hemostasia y trombosis. Esta reunión tiene una particular característica, que es vamos a contar con médicos, cardiólogos e intervencionistas y la participación nuestra como hematólogos, haciendo una visión en función también de las charlas de los cardiólogos. Esta reunión tiene dos partes que se van a desarrollar durante la mañana y la tarde, así que en esta oportunidad me acompaña en la coordinación la doctora Laila Noya, así que vamos a dar comienzo a las charlas. Buenos días a todos. Bueno, en primera instancia va a desarrollar su charla el doctor Pablo Spaletra. El doctor es especialista en cardiología intervencionista y terapéuticas endovasculares y se desarrolla en dichas áreas tanto en el Sanatorio Anchorena como en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Está perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es muy lindo venir a hablar a otras sociedades distintas a las que uno está familiarizado y creo que va a ser muy rico intercambiar estos puntos de vista muy distintos de los cardiólogos y los hematólogos. Yo en esta primera oportunidad voy a hablar de qué es lo que hacemos con un foramen oval permeable en contexto de un ACV criptogénico y como primer mensaje me gusta. Esto que voy a hacer en este slide está copiado de otra charla que vi afuera y me gustó, que es que en realidad no vamos a hablar del ACV criptogénico, porque en realidad vamos a hablar del ACV que está vinculado, que lo podemos asociar a un foramen oval, ¿sí? Si el foramen oval no se vincula al ACV, esa sería otra causa de ACV criptogénico y no estaría dentro de lo que vamos a charlar hoy. Como una gran consideración, el foramen oval permeable está presente entre el 20 y el 25% de la población general. Es por esto que no está recomendado el screening habitualmente y es por esto que en la población en la cual se detecta un foramen oval permeable en la población general como hallazgo, no está indicado hacer absolutamente nada, ni siquiera seguimiento del foramen, que no tiene seguimiento, ¿sí? Ni siquiera screening de lesiones cerebrales, nada por el estilo. Digamos. En realidad, si uno encuentra un foramen oval permeable en la población general, en un eco, en lo que fuese, uno no debería hacer absolutamente nada con ese paciente. El 40-50% pacientes de los ACV, 40% de los pacientes con ACV criptogénico tiene FOB, ¿sí? Y de vuelta con esto, digamos, hay que valorar esa vinculación, digamos, la mitad de los pacientes que tienen un ACV de causa que no se puede identificar tienen foramen oval. No significa que la mitad de los pacientes con ACV criptogénico tengan un foramen oval vinculado a su ACV, ¿sí? O su ACV se vincula al foramen oval. El septum primum hipermóvil, lo que denominamos aneurisma del septum interauricular, se asocia a un incremento en la incidencia de stroke y su recurrencia, ¿sí? Si bien esto está demostrado y sabemos que existe esa asociación, todavía en la presencia de aneurisma del septum no es una indicación clara de corrección de algún tipo. Estamos hablando del aneurisma independientemente del FOB, del foramen. Esto es una cuestión técnica que tiene que ver un poquito con qué es el foramen oval. Digamos, recordarles que en la embriogénesis son dos membranas, septum primum, septum secundum, que se entrecruzan y en la reabsorción de esto se forma el foramen oval como comunicación de derecha a izquierda, fundamental para la circulación fetal y claramente no necesario una vez que nacimos. El aneurisma, algunas definiciones importantes, es el aneurisma del septum interauricular, que es cuando el septum interauricular escurre de un lado al otro por más de 10 a 15 milímetros, ¿sí? Eso es para nosotros es un punto técnico bastante importante. Le damos mucho valor a este punto de corte y después les voy a mostrar un poquito más por qué, pero los ecografistas suelen ser un poquito más flexibles en mencionar cuando un septum es aneurismático o no. Nosotros buscamos que tenga esta excursión tan grande porque es lo que está básicamente asociado con los eventos. Hay que tener en cuenta que la válvula de Eustaquio está en la unión de la vena cava inferior y la aurícula derecha, y esto muchas veces puede generar un comportamiento hemodinámico similar al del foramen oval permeable y generar algunas dudas en el diagnóstico, así que hay que estar consciente de que esto puede existir. Y la red de Chiari, que son fibras que están en la aurícula derecha,
que cuando están presentes también facilitan la circulación a través del foramen oval. Por lo tanto, cuando el paciente tiene foramen oval permeable y tiene alguna de estas dos condiciones, hay que tener presente que la posibilidad de tener una embolia paradojal, digamos, que algo pase de la circulación derecha a la izquierda, es un poco mayor. Bueno, esto es básicamente lo que les decía recién. Bueno, la fisiopatología, básicamente cuando aumenta la presión del lado derecho, tos, constipación, levantar objetos pesados, aumenta la posibilidad de shunt de derecha a izquierda y esto es lo que genera la embolia paradójica. Manifestaciones clínicas son muchas, digamos, está asociado claramente a la migraña, al síndrome platimnea ortodeoxia, al ACV criptogénico, lo pongo entre comillas porque en realidad es el ACV asociado al foramen oval permeable, la embolia aérea, enfermedad por descompresión. Esto es algo importante, sobre todo cuando uno hace los aptos físicos para las personas, los cardiólogos que hacemos muchos aptos físicos. Es importante preguntar qué actividad física hace nuestro paciente, porque aquellos pacientes que son buzos, por ejemplo, tienen indicación de screening de foramen oval permeable, digamos. O sea, hoy por hoy no sabemos muy bien qué hacer con los buzos que tienen foramen oval permeable, pero sabemos que hay que buscárselos, ¿sí? Digamos, o sea, es como una cosa importante. En lo personal prefiero cerrarlo, ¿no? Pero no existe ninguna indicación clara para hacerlo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente con el ecocardiograma transtorácico, el ecocardiograma transesofágico, Doppler transcraniano e imágenes cardiovasculares y cerebrales. No los voy a aburrir con esto, cortito, algunas cosas importantes, tiene que ver con la aparición de las burbujas. Es importante que las burbujas sean tempranas, ¿sí? Porque eso habla de shunts intracardíacos. Cuando las burbujas son tardías, el shunt puede estar en cualquier lado de la circulación. Lo más frecuente es que sean shunts pulmonares, pero pueden ser en cualquier lado, pueden ser hepáticos, pueden ser sistémicos, etc. Los shunts pequeños no son un gran problema para nosotros, lo que sí son muy importantes son los shunts grandes, que son más de 30 burbujas. Créanme que es muy poquito 30 burbujas, digamos. Uno habitualmente no llega ni a contar las burbujas porque se tiñe toda la aurícula izquierda de contraste. Nosotros no tenemos contraste ecográfico acá y usamos solución fisiológica agitada, por eso lo seguimos haciendo con burbujas como se hacía antiguamente. En el eco transtorácico tiene mayor definición funcional, nos habla del tiempo del pasaje y cuál es el grado del pasaje de burbujas. El eco transesofágico nos habla un poquito más de características anatómicas del foramen, dónde está ubicado, cómo es la superposición de los tabiques, digamos, cuán largo es el túnel del foramen. Y el Doppler transcraniano es un estudio que tiene una mayor sensibilidad para su detección, pero es mucho menos específico que el transtorácico, digamos. No ve el defecto, no podemos calcular la velocidad de aparición de las burbujas, por lo tanto es un estudio que es bueno cuando tenemos la sospecha clínica y no lo vimos para antes de invadir el paciente, por ejemplo, con un ET, pero hoy por hoy no tiene un lugar muy grande en el diagnóstico. Y bien, la gran pregunta es ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen foramen oval? Primero, creo que es fundamental identificar si el síntoma que tuvo nuestro paciente fue realmente un ACV, ¿sí? Y esto es una pregunta que a veces parece hasta un poco tonta de hacerse, pero muchas veces el síntoma que tiene el paciente no es claro de un ACV, ¿sí? No es una paresia frasio-brachiocrural perfecta de libro, lo cual cualquiera se da cuenta, pero muchas veces lo que tuvo son parestesias, una ausencia, un episodio de desorientación, digamos. Acá es fundamental tener la certeza que nuestro paciente tuvo un ACV. Cuando los cardiólogos hablamos de infarto, muchas veces decimos la evaluación del dolor de pecho para nosotros como cardiólogos a veces es muy compleja. La evaluación del ACV creo que es lo mismo que la evaluación del dolor de pecho. La tiene que hacer un médico especialista en el ACV, digamos. Creo que el neurólogo es la persona que me tiene que decir este paciente tuvo un evento cerebral o no lo tuvo. Lo siguiente es si es un ACV criptogénico, ¿no? O un ACV que no tenga otra causa clara. Y por último es, bueno, si tiene un ACV y ese ACV no tiene otra causa, nuestro paciente tiene un ACV y un FOP, ¿qué hacemos? ¿Están vinculados? ¿Tenemos que hacer algo al respecto? Y vamos a intentar hablar un poquito de eso. Básicamente, uno de las herramientas que tenemos para estudiar a estos pacientes que usamos muchísimo los cardiólogos es el score de Rope. El score de Rope es un score bastante viejo, la publicación es en el 2013, pero viene desarrollándose hace un poquito más que eso, y básicamente lo que intenta hacer es vincular el ACV con el foramen oval permeable, ¿sí? Es decir, bueno, a ver cuán atribuible es el ACV de nuestro paciente al foramen oval permeable. Y lo que se vio en este trabajo es que a medida que aumenta el score de Rope, si bien aumenta la prevalencia
de foramen oval permeable, independientemente del ACV, también aumenta la vinculación de ese ACV con el foramen oval permeable. Yo acá no se las puse, pero básicamente el score, se los he puesto al principio, acá lo tenían, digamos, básicamente consiste en variables clínicas, digamos, como la ausencia de diabetes, la ausencia de factores de riesgo cardiovasculares y la baja edad, ¿sí? A mayor score, mayor probabilidad de asociarse el foramen oval y el ACV. Ahora bien, ahora tenemos un ACV en un paciente y nosotros creemos que está asociado al foramen oval. Ahora sí, ¿qué hacemos con ese paciente? Tenemos las distintas opciones, la anticoagulación, antiagregación, cierre del foramen oval, nada, digamos. Creo que todas son opciones que nos planteamos frecuentemente y creo que es algo que discutimos paciente a paciente. Creo que todavía no hay un algoritmo sencillo de seguir en estos pacientes. Básicamente el desarrollo de las técnicas de los cierres percutáneos tiene muchos años de evolución y yo acá pongo nuevos trials randomizados. Bueno, estos nuevos trials randomizados, uno es bastante viejo, el RESPECT Long Term Follow-up es un estudio de los antiguos trials, ¿sí? Donde el resultado fue negativo o en realidad no hubo beneficio, ¿sí? No hubo perjuicio, pero tampoco hubo beneficio en el cierre del foramen oval. Sin embargo, hace 2 años más o menos se publicó el CLOSE y el REDUCE y también el RESPECT Long Term Follow-up, donde se observa beneficio del cierre del foramen oval. Ahora voy a hablar un poquito de los trials, me gustaría hacer una mención a los viejos, sin traerlos acá para no aburrirlos. Los trabajos viejos fueron con dispositivos realmente antiguos, fueron con dispositivos que hoy no están más en el mercado y fueron dispositivos que trajeron algunas complicaciones incluso en el tratamiento de otras patologías. Por eso nosotros hoy casi desestimamos completamente esos estudios, excepto el RESPECT, que está hecho con el dispositivo Amplatzer, que es uno de los que tenemos actualmente en el mercado. Prometo no aburrirlos mucho, sé que Vero me reta cuando hablo mucho de estas cosas, pero algunas cosas me parecen importantes. Entre ellos es la edad de todos los estudios fue similar y está alrededor de los 40 años, en los pacientes tienen más o menos 40 años. El score de Rope fue alto, fue en todos alrededor de 7 o superior. Y lo que a mí me parece interesante es que en el close los pacientes tenían que tener sí o sí un shunt de derecha a izquierda muy importante o aneurisma del septum, ¿sí? Y cuando ellos hacen el análisis de esto, digamos, cuando ven la población, la mayoría de los pacientes, independientemente si tenían aneurisma o no, lo que sí tenían era mucho shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Lo cual, esto también es algo, una vista personal de los estudios y de la experiencia que vemos. El shunt es algo que habla mucho de la probabilidad, ¿no? Digamos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen shunt espontáneo. Digamos. A mí esos pacientes me hacen por lo menos escucharlos de una manera distinta. Este estudio demostró un beneficio a favor del grupo cierre, ¿sí? Tuvo una media de seguimiento de 5 años aproximadamente y también no tuvo eventos en los dispositivos, el grupo que se hizo cierre percutáneo versus el grupo que se hizo cierre, que se usó antiagregantes únicamente, ¿sí? Incluyó más o menos 600 pacientes y este estudio tuvo una tercera rama que no tuvo diferencias con el cierre, que fue la anticoagulación, ¿sí? Si bien los anticoagulantes tuvieron una tasa mayor de sangrado, tampoco fue muy significativa, esa es la realidad, y no hubo diferencias significativas con el grupo de cierre. Ahora bien, dentro de la discusión del artículo, algo que hace referencia con respecto al sangrado, es decir, bueno, la tasa de sangrado fue llamativamente baja, fue menor al 1% en este. ¿Cómo? Exactamente, digamos, son pacientes muy jóvenes. Fue llamativamente baja y fue a expensas de eso, digamos, a pacientes jóvenes, pero son pacientes que si uno optaría por la anticoagulación, no tendrían 10 años de seguimiento, tendrían por lo menos 20, 30 años de seguimiento. Recuerden que son pacientes de 40 años y un gran grupo de estos pacientes tenía alrededor de 20 años, por lo tanto eso tienen 40 años de anticoagulación por lo menos. ¿Sí? Entonces, el riesgo de sangrado acá no sé si es valorable tan así como está expresado. En cuanto a los efectos adversos, la verdad que fueron muy bajitos en los 3 grupos, tanto en la anticoagulación como en los antiagregantes únicamente.
Esto es también características basales, perdón, acá ya les pasaba al otro, digamos, al Reduce, estudio Reduce. Estudio Reduce también se publicó en el año 2017, también fue con una media de edad de 45 años y un shunt realmente, una presencia de shunt importante en más del 80% de los pacientes, ¿sí? Lo cual vuelve a hacerme pensar en que esos pacientes son los que hay que mirar con detenimiento. Y la presencia del aneurisma del septum fue alrededor del 20%, lo cual tampoco es tan despreciable. A mí, la tasa de eventos severos en estos grupos fue alta en los dos grupos. Eso a mí de este trabajo me llama la atención, digamos, de cualquier evento fue alta. Sin embargo, los eventos relacionados al cierre percutáneo fueron realmente muy bajos. Y si bien hubo 2 muertes en el grupo de los cierres, las 2 muertes fueron alejadas al procedimiento. Una se debió al suicidio de un paciente y el otro se murió de enfermedad cardiovascular de otra característica, creo que fue enfermedad coronaria. Sí, en este estudio se observa un aumento en la incidencia de fibrilación auricular post-procedimiento. Esto es significativo, sí, la tasa es realmente baja, es alrededor del 6%. La mayoría de estos eventos fueron autolimitados y vinculados al procedimiento dentro de los 45 días del procedimiento. Por lo tanto, sí hubo una conducta clínica, sí estos pacientes recibieron tratamiento para su FA, recibieron anticoagulación o recibieron tratamiento de cardioversión, pero fue limitado en el tiempo dentro de los 45 días y la mayoría de los pacientes no repitió el evento. Y se mostró una reducción del 77% del riesgo de tener una ACV recurrente. Este grupo tuvo a su vez un endpoint secundario que era las imágenes cerebrales. A los pacientes les hacían resonancia pre y post en el seguimiento y lo que se vio fue una disminución significativa en la presencia de nuevos infartos cerebrales. Bueno, básicamente vuelta a lo mismo, 6 años de seguimiento y una reducción de 45% del riesgo de tener un ACV recurrente. Y si uno perdón, de vuelta no me puse los cartelitos y me olvido de los trials. El RESPECT trial es el que le decía, es el seguimiento a los 10 años. Este estudio lo que hizo fue agarrar los pacientes que se habían randomizado en el RESPECT en su momento y los siguieron durante 10 años. La media de seguimiento fue 6 años y acá observaron que había un 45% de reducción de la tasa de eventos cerebrales de ACV recurrente en el grupo global, ¿sí? Cualquier ACV, una reducción de 45% significativo en el grupo de intervención. Pero cuando se sacaron de esto 13 pacientes que tuvieron causa clara de ACV, esta reducción fue del 62% más significativa. Recordemos de vuelta que esta población va envejeciendo y nosotros le sacamos nada más que la probabilidad de tener un ACV vinculado al foramen oval. Digamos, estos pacientes cuando llegan a los 60 años son diabéticos y lipémicos, pueden tener un ACV por su enfermedad aterosclerótica propiamente dicha, ¿sí? De vuelta, no hubo una gran tasa de complicaciones, tampoco de complicaciones vasculares, que es algo que a los intervencionistas nos preocupa mucho. Están, pero son realmente bajas, es punción venosa, por lo tanto no hay mucho problema. Sí hubo una tasa de vuelta por lo menos del 1,6% de fibrilación auricular, sin embargo en este caso no fue significativa la diferencia en los dos grupos. Existen metaanálisis publicados con estos trials donde incluye también los estudios anteriores, que es el PC Trial y el Closure, donde se observa que hay un beneficio en la tasa de ACV recurrente a favor del cierre percutáneo. No es este beneficio con el accidente isquémico transitorio, lo cual eso vuelve a poner un poquito en discusión qué hacemos con los pacientes que no tienen por definición ACV y lo que tienen es una IT, ¿sí? Hay quienes dicen que en realidad acá el evento es la isquemia cerebral, entonces en realidad independientemente de la clínica, si tiene imágenes cerebrales hay que tomarlo como si fuese un ACV completo, digamos, y si tiene clínica y no tiene imagen, ahí es como que ya todos empezamos a hacer un poquito más de agua, pero por ejemplo la postura de la Sociedad Europea de Cardiología ahora es, si tiene imagen cerebral recomiendan cerrarlo. Con respecto a la incidencia de FA, hay una clara tendencia favorable hacia el tratamiento médico, digamos, tuvieron muchísimo menos fibrilación auricular que la intervención. El sangrado no fue distinto, ¿sí? Esto es importante.
Y bueno, les pido disculpas por esta imagen que no se ve absolutamente nada. Básicamente esto es un resumen de qué hacemos después con el paciente. Una vez implantado el dispositivo de cierre percutáneo, ¿cómo lo seguimos? ¿Qué terapia le hacemos? ¿Le hacemos anticoagulación un tiempito? ¿Le hacemos antiagregación simple, doble antiagregación? ¿Qué hacemos con estos pacientes? La verdad es que evidencia probada de qué hacer después no tenemos ninguna. No hay ningún estudio que haya probado qué hacer después del cierre percutáneo. Lo que tenemos es qué es lo que hicieron en los estudios, ¿sí?, que randomizaron pacientes. En los estudios hicieron un poquito de todo. Hubo uno que usó anticoagulación y el resto usaron esquemas de doble antiagregación de aspirina y clopidogrel en tiempos variables, de 1 a 6 meses, ¿sí? Hay trabajos que usaron de 1 a 3, otros que usaron de 3 a 6, en todos a criterio del médico intervencionista cuánto tiempo llevarlo. ¿Qué hacemos nosotros habitualmente en nuestra práctica? Le damos aspirina por lo menos por 1 año y clopidogrel por lo menos por 6 meses. ¿Sí? Si el paciente tiene riesgo de sangrado alto por algún otro motivo, o por ejemplo necesita una cirugía antes de los 6 meses, suspendemos el clopidogrel con seguridad después del primer mes. Y hasta ahora no hemos tenido ningún evento embólico. Por lo tanto, a modo de conclusiones, el cierre percutáneo del foramen oval permeable disminuye el riesgo de stroke recurrente en aquellos pacientes que sufrieron un ACV criptogénico o un ACV asociado al foramen oval permeable. No se observaron complicaciones mayores como sangrados o ACV relacionados al procedimiento y existe un aumento de la incidencia de la FA entre los primeros meses luego del procedimiento. Muchas gracias.